En la entrada de la mansión, uno de los guardias pregunta si ese es Schultz, señala que se ve un poco mal y, además, cuestiona quién es la persona que lo acompaña. Rápidamente le pregunta al joven si ese individuo le hizo daño. El chico responde que no, afirmando que solo tiene una terrible indigestión y que quien está a su lado es su caballero, Gunther Rictus. El supuesto Gunther se pregunta si hasta los guardias le hablan con tanta informalidad y comienza a entender cómo lo tratan en ese lugar. El guardia se dirige a él, se presenta y afirma que es un gusto conocerlo, explicando que ellos son quienes custodian las puertas de la mansión. Pero Gunther le pide que no le dirija la palabra, ya que no habla con debiluchos, y le ordena que se aparte. El guardia, algo nervioso, se pregunta por qué es tan amenazante y por qué no puede moverse. Sin embargo, el otro guardia abre las puertas, dando la bienvenida al joven Schultz Lavijane. Al ingresar, se encuentra con dos personas. Una de ellas reclama que, por fin, apareció. Es Alphonse Lavijane, su hermano mayor, quien pregunta si es tan difícil dar la cara y le pide que entren de una vez a la reunión. Enseguida, su hermana Rosalie Lavijane afirma que él siempre hace lo mismo y cuestiona qué era lo que esperaba. Además, cuanto más lo ve, más siente que no es de su sangre. El joven se disculpa afirmando que no tiene excusa. En ese momento, Alphonse se acerca y cuestiona quién es la persona a su lado y por qué tiene esa expresión. El hombre responde que se llama Gunther Rictus y que es el caballero guardián de Schultz. Luego, reflexiona que la situación le resulta molesta, ya que escuchó que la familia Lavijane tiene 8 hermanos y supone que hay 5 más como ellos, lo cual le parece asqueroso. Entonces, el joven se lleva a Gunther mientras explica que su guardián viene de las calles, por lo que no tiene modales, disculpándose en su nombre. Pero el hombre mira a Alphonse mientras piensa que tendrá que darle una lección después. Ya en la oficina de su padre, este lo saluda y destaca que por fin llegó. El joven saluda a su padre, pero luego escucha cómo el hombre pregunta por la persona que lo acompaña, ya que es un rostro que nunca había visto. Gunther responde con su nombre y explica que es el nuevo guardia de Schultz. Sin embargo, internamente piensa que el hombre tiene un aire similar al de su padre. Justo en ese momento, es atacado, pero Gunther logra defenderse. Schultz, al ver eso, le pregunta a su padre qué está haciendo, y el hombre responde que ese guardián tiene talento y que le agrada, algo que Gunther agradece. Enseguida, el patriarca comenta que con ese nivel puede confiarle a su hijo menor. Luego, añade que Alphonse ya le contó todo y le pregunta si quiere abandonar la academia. Schultz responde afirmativamente, pero antes de explicar, su padre añade que informó a la academia que solo fue un extravío temporal. El chico intenta hacerse escuchar, pero el hombre afirma que lo que le falta no es talento, sino esfuerzo. Además, no tolerará que se rinda solo por no haber nacido con el don, ya que esa es la esencia de su familia. Le pregunta a su hijo si lo entendió y el joven confirma. El hombre afirma que, si ya lo entendió, puede retirarse, ya que la princesa Arin ha llegado y están ocupados con los preparativos del evento. Su hijo, al escuchar eso, pregunta si se refiere al torneo de práctica de la familia, algo que su padre confirma, asegurando que siempre fue así. Después de la reunión, Gunther pregunta si se trata de un torneo amistoso entre los miembros de la familia, y el joven lo confirma. Su guardián cuestiona si eso no es genial, ya que es la oportunidad perfecta para pisotear a sus hermanos y ser reconocido. Pero el joven responde que no va a participar. Declara que va a escapar. Gunther pregunta si tiene miedo de recibir una paliza, y el joven responde que él también lo vio. Afirma que es la vergüenza y el fracaso de su familia, y que no importa si participa en el torneo, ya que solo será el hazmerreír de todos. Sin embargo, Gunther lo consuela y le pide que no se preocupe, asegurando que esta vez será diferente. Dice que comerán bien hasta que llegue el torneo, invocando una pequeña caja. El joven, al ver eso, le pide hacer cualquier cosa menos eso, pero su guardián responde que no hay otra opción. Si quiere volverse fuerte, debe comer bien. Así, se revela que Cyan invocó algunos frascos desde la caja, y el chico pregunta si quiere que beba eso. Gunther responde que sí, aclarando que es bueno para su cuerpo y que no puede dejar ni una gota. Schultz, al observar mejor las pociones, comenta que nunca había visto algo así. Toma una y rápidamente cambia su expresión, terminando por vomitar la sustancia. Pero Cyan actúa con rapidez y atrapa todo en un vaso, declarando que casi desperdicia algo muy valioso. Revela que se trata de sangre de dragón. Schultz, al escuchar eso, queda aún más asqueado. Pero antes de procesar la información, Cyan le ordena que se lo beba todo y advierte que, si lo escupe, morirá. Por otro lado, en el castillo, Barrett hace una reverencia a la princesa Arin y comenta que debe estar cansada por el largo viaje.
preguntando si no ha pasado mucho tiempo. La princesa responde que sí, que ha pasado bastante tiempo, y pregunta cómo él ha estado. El hombre responde que no ha estado nada bien y que todo es culpa de ella y de su ex prometido. Declara que no bastó con que lo lisiaran, sino que también hicieron que lo expulsaran de su casa. Aunque su tío, el margrave de la Vihain, lo acogió, no fue lo mismo, ya que ha pasado cada día esperando el momento de su muerte. Arin le pide que no malinterprete las cosas y menciona aquel incidente con Sayan. Pero antes de que continúe, el joven grita para que se calle, golpeando el pilar que está a su lado. Le ordena que nunca más vuelva a mencionar el nombre de ese infeliz frente a él. Añade que supo que esa persona se convirtió en un demonio hace mucho tiempo. Destaca que nadie más lo sabía, pero él sí. Por eso, debería haberlo eliminado con sus propias manos. Pero lamenta que haya perdido la vida, ya que le da rabia no haberlo hecho. Sin embargo, declara que ahora ella apareció ante él y que es un juguete divertido con el que puede hacerla sufrir cuanto quiera. En ese momento, la sirvienta ve que la mano de su joven amo está sangrando y corre en su auxilio. Pero el joven la maldice y, con un movimiento, la golpea. Pregunta cómo se atreve a interrumpirlo, afirmando que es menos que un gusano. Entonces, Arin grita para que retroceda, activa su magia y declara que no permitirá más tonterías. El joven se ríe y dice que se emocionó un poco. Además, supone que, como no le queda nada que perder, parece haber perdido el juicio. Aún así, declara que espera con ansias su futuro junto a su prometida, la querida princesa Arin. ちょっとありがとうすごくありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとね